La campaña evangelística comenzaron a orar por ciertos milagros y de repente esta mujer pasa a orar por sanidad y adelante de toda la multitud, de toda la gente que estaba ahí, sus huesos comenzaron a enderezarse y comenzó a sanarse. Entonces esta mujer sube a la plataforma y da el testimonio y dice: el Señor me sanó. Entonces todos comienzan a aplaudir y comienza a estar la gente eufórica porque todos vieron, o la mayoría de los que estaban ahí, pudieron ver el milagro en vivo y aplaudían todos. Pero cuando esta mujer se está bajando de la plataforma que había dado ya el testimonio, dice que el pastor le dice: el Señor me dijo que te diga que tenés que perdonar a tal persona. Y en el momento que le dijo eso, esta mujer comenzó a gritar y sus huesos nuevamente se comenzaron a torcer. Es increíble hasta dónde puede llegar la falta de perdón en una persona. Dicen los psicólogos que existen las enfermedades psicosomáticas, que es cuando nuestra mente comienza a enfermar nuestro cuerpo. Hay muchas veces que personas tienen ciertas dolencias, van al médico, les hacen estudios, no les encuentran absolutamente nada. A mí me ha pasado y todo termina en que te dicen tenés que ir al psicólogo o estás con mucho estrés, pero realmente no te dan una solución. Lo que pasa es que nuestro cuerpo se comienza a expresar y es increíble que la falta de perdón puede producir desde un simple dolor hasta un cáncer. Puede producir desde una simple molestia hasta una ACV o hasta un infarto. Uno puede decir: pastor, pero ¿qué tiene que ver la falta de perdón? ¿Qué tiene que ver una acción sentimental, emocional o espiritual con lo físico? Es que estamos conectados. Nuestro cuerpo está conectado, nuestra mente, nuestra alma está conectada en sí. Y somos uno en sí, estamos conectados y todo de alguna forma o de alguna manera nos afecta. Y lo principal que tenemos que entender los hijos de Dios, que perdonar no es una opción, no es algo optativo. Perdonar es realmente una obligación en el creyente. Y déjenme decirles algo: todos de alguna cierta manera necesitamos perdonar. Todos necesitamos perdonar a alguien. Y escuche, el que no necesita perdonar a alguien, quizás necesita perdonarse a sí mismo. Vieron que hay gente que capaz que le pasaron muchas cosas difíciles y dicen: bueno, pastor, yo la verdad que no le guardo rencor a nadie, son simplemente cosas que pasaron, ya está, ya las superé. Pero el problema es que quizás no se perdonan a sí mismos. Quizás atraviesan culpas, quizás atraviesan inseguridades, un montón de situaciones en su mente y en su corazón con las que cargan diciendo: si hubiese estado en tal lugar, en tal momento, si hubiese podido hacer algo, soy una basura, soy una porquería, me merezco esto que me está pasando. Y cuántas veces esos pensamientos de auto boicot, nocivos, que son malos, de alguna manera nos enferman. Y eso también es falta de perdón. Porque la falta de perdón no es solamente a quien nosotros debemos perdonar. La falta de perdón muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos. Escucha, yo le voy a decir algo que parece un sacrilegio, pero si somos sinceros con nosotros mismos, usted se va a dar cuenta que es real. A veces necesitamos perdonar a Dios. Y uno puede decir: pastor, pero Dios no nos hizo nada. Claro que Dios no nos hizo nada. Pero ¿cuántas veces hubo situaciones en tu vida donde sentiste que Dios no estuvo? ¿Cuántas veces tuviste una situación en tu vida donde vos dijiste: ¿dónde está Dios realmente? ¿O dónde estuvo Dios cuando de chico quizás me pasó esto? O cuando tuve que atravesar esta situación en mi vida, ¿dónde estuvo Dios? Hay gente que se lo ha preguntado. Y si bien siguieron adelante, si bien están en la iglesia, pero esa falta de perdón muchas veces sigue dañando adentro nuestro. Miren, la falta de perdón tiene una característica en la vida de una persona que es destructiva, pero que tiene la capacidad de destruirnos de a poco. Y no solo es destructiva, sino que muchas veces es asintomática y es totalmente imperceptible. Hay gente que no sabe que tiene que perdonar
que no reconoce que tiene que perdonar, simplemente vive su vida, pero el espíritu comienza quizás a manifestar síntomas de que hay algo que está mal y que hay algo que está enfermo, que hay algo que necesita ser tratado. Una vez me contaban una historia muy interesante de una persona que prácticamente compraba una casa regalada por un precio que no podía existir, una casa gigante. Y el dueño de la casa le dijo, yo te voy a vender la casa, pero te la voy a vender con una sola condición, le dijo. Ahí en el living de la casa tenés un clavito. Ese clavito es mío. Hacé lo que quieras con la casa, construí, amueblala como vos quieras, te doy la escritura, te doy todo, la casa es tuya, pero ese clavito es mío. Y yo puedo venir a ver mi clavito cuando quiera porque el clavito es mío. El hombre dijo, bueno, voy a comprar una casa muy linda, muy barata, pero ¿qué me molesta que este tipo deje ahí ese clavo? Vamos a dejarlo. Dice que dejó el clavo, se mudaron, comenzaron a disfrutar de la casa, pero al poquito tiempo golpeó la puerta este hombre y les dice, hola, vengo a ver mi clavo, si está ahí, si está todo bien. Sí, cómo no, pase, entró, pasó, le mostró, está ahí el clavo. Ah, bárbaro, muchas gracias, me voy. Y dice, bueno, listo, bárbaro, se fue, vino a ver su clavo, no pasa nada. Al otro día golpeó la puerta de vuelta, le dice, vengo a ver mi clavo, a ver si está ahí. Bueno, pase, está ahí el clavo, vino ayer, pero está ahí, fíjese. Se fijó, estaba ahí el clavo. Y todos los días venía a ver el clavo. Y comenzó a quedarse cada vez más tiempo mirando ese clavo. Y después no solo comenzó a quedarse más tiempo, sino que empezó a colgar cosas en ese clavo, a colgar cuadros cada vez más grandes, cuadros feos, comenzó a colgarlos y nadie le podía decir nada porque era el trato. Y era su clavo. Y ¿sabes qué? La falta de perdón es como ese clavo que el enemigo deja en tu corazón y que tarde o temprano se va a terminar colgando de ahí y va a terminar trepando de ahí. Tarde o temprano ese clavo que está ahí en tu corazón va a terminar molestándote, va a terminar haciéndote mal. Ese clavo es, los casados no miren a la pareja que tienen al lado, ¿eh? Sacame el clavo, señor, y codeaba ahí, ¿no? Tampoco es la suegra el clavo, aclaro. Si no le doy con el martillo, no, es broma. El clavo es la falta de perdón. Lo que el enemigo va a usar para destruirnos. ¿Y sabés qué loco que es esto? Porque la falta de perdón puede convivir con nosotros. Puede vivir con nosotros. Usted puede ser cristiano, usted puede ir a la iglesia, usted puede alabar a Dios, usted puede llorar, usted puede diezmar, ofrendar, pero puede seguir con ese clavo dentro de su corazón de manera imperceptible, sin darse cuenta que le está dañando y que eso igual lo está lastimando. Como les decía hoy, para los cristianos el perdonar es una obligación, es un deber. A veces cometemos el error de creer que cuando nosotros no perdonamos, estamos atando a la persona que no perdonamos. No lo voy a perdonar. ¿Y por qué no lo voy a perdonar? Porque no se lo merece. No se merece que lo perdone. Por lo mal que me hizo. Pastor, vos porque no sabés lo que me hicieron a mí. Vos no sabés todo lo que yo tuve que pasar. ¿Y todo lo que tuvo que pasar Jesús? Lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, fue humillado. Dice la Biblia que ya no se hallaba belleza en su rostro de tanto que había sangrado. Todo lo que tuvo que atravesar, semejante humillación por amor a cada uno de nosotros. Sin embargo, Él tomó la decisión, aún cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él pidió perdón. ¿Sabes qué es lo cierto? Que nadie merece el perdón y eso nos incluye a nosotros. Pero por gracia hemos recibido ese perdón. Y a veces creemos que atamos a los demás con la falta de perdón. No lo voy a perdonar. ¿Y sabés qué pasa? La persona a quien vos no perdonás anda bárbaro. Y el que está enfermo, el que está mal, el que está con dolores, con molestias, sos vos. A vos todo te irrita, a vos todo te molesta, las cosas no te salen, pero crees que estás atando al otro cuando no lo perdonás. Crees que estás perjudicando al otro cuando no lo perdonás. Una vez voy a orar por una persona
con una enfermedad terminal. Y fíjense hasta qué punto llega el orgullo y la falta de perdón. Yo nunca declaro sanidad si Dios no me dice que va a sanar a una persona. Yo siempre que voy a orar por una persona enferma, oro para que Dios haga su voluntad. Porque eso es lo más importante. Pero el Señor me dio una palabra muy puntual y me dice, decile que la voy a sanar a esa mujer. Decile que la voy a sanar, pero tiene que perdonar a tal persona. Y cuando le dije eso, esta mujer me dice, prefiero morirme antes que perdonar. Y se murió. Y es terrible porque la persona a quien no perdonó quedó viva y ella se murió. Por el orgullo de no querer solucionar una situación. Yo sé que hay situaciones en tu vida que vos decís, pastor, ¿qué voy a pedir perdón si al que le hicieron las cosas fue a mí? Yo no hice nada. Sin embargo, ese clavo, esa raíz de amargura quedó en tu corazón. Esa raíz de amargura imperceptible quedó en tu corazón. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor, que necesito perdonar? Porque hay síntomas. Porque al igual que como el cuerpo se enferma, cuando el espíritu se enferma comienza a dar síntomas. Y a veces nos pasan cosas y no sabemos por qué nos pasan. Y la raíz de amargura muchas veces de todo eso que nos pasa es la falta de perdón. Lo primero son las cosas que no podemos olvidar. Pasa mucho en el matrimonio. Cuando un matrimonio de repente comienza a discutir un montón por algo y siempre tiene que traer un recurso del pasado al presente, capaz que algo que ya pasó cuando recién se casaron, pero todavía se acuerdan. Porque eso me lastimó, porque eso te hizo mal. Y sobre todo las mujeres, no es por machista, pero la mujer es más memoriosa porque se acuerda con fecha, día y hora y lo que tenías puesto. A los hombres nos cuesta un poquito más a veces, ¿no? Pero también hay cosas que nos lastiman y que guardamos en nuestro corazón. Y vos te das cuenta que tenés que perdonar cuando eso que te pasó en el pasado hoy está afectando tu presente. Cuando por la falta de perdón hoy no podés avanzar y hoy estás trabado y seguís pensando que por lo que te pasó en el pasado todavía estás atado. Comenzamos a dar síntomas. ¿Por qué perdonar es tan importante? Porque dice la Biblia en el libro de Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero qué tremendo que es esto, porque hay dilemas a veces teológicos, ¿no? Dentro del Evangelio, donde hay gente que dice que la salvación se pierde, hay otros que dicen que la salvación no se pierde, lo justifican con diferentes versículos y los teólogos discuten y pelean por esto hasta el día de hoy. Pero la Biblia está clara cuando me está diciendo que si yo no perdono, el perdón de Dios tampoco aplica para mí. Perdonar es tan importante porque usted puede perder su salvación. Perdonar es tan importante porque yo puedo dejar de ser salvo. Dice la Biblia que sin perdón de pecados no hay redención. Que sin perdón de pecados no hay salvación. ¿Por qué es importante que usted hoy pueda soltar y pueda perdonar? Porque sin un arrepentimiento genuino y verdadero usted no va a poder experimentar la salvación. Y no le va a poder poner excusas al Señor, pero yo te serví, pero yo soy un ministro de Dios, pero yo eché fuera demonios, sané enfermos en tu nombre, hice un montón de cosas, Señor. Pero si nosotros no perdonamos, ese perdón tampoco aplica para nosotros. Para perdonar hay que resolver todo lo que nos quedó pendiente. Mira, yo te quiero decir algo. Si hay una característica que tiene el diablo es que tiene mucha paciencia. Y todo lo que hoy no resuelvas, el diablo te lo va a venir a cobrar con intereses. Escúchenme, sobre todo los matrimonios, esto. Postergar algo no es resolverlo. A veces confundimos postergar con resolver. Cuando hay una discusión muy fuerte en el matrimonio que no se resolvió, ¿sabes qué hacemos? Lo postergamos. Bueno, no hablemos más de esto porque siempre terminamos peleando. Y no se resolvió. Y se postergó. Y la herida no sanó. La herida siguió sangrando.
La herida siguió infestando y no se sanó. Teníamos con mi esposa durante nuestros primeros años de casado una discusión que durante años, por una situación que a mí me había lastimado mucho, siempre discutíamos y peleábamos por eso. Y cada vez que peleábamos por cualquier cosa, salía eso a la luz. Discutíamos. No era algo demasiado significativo, pero discutíamos y peleábamos por eso. Y yo cada vez que discutíamos y se ponía intensa la situación, yo le decía, bueno, listo, no hablamos más del tema. Y mi esposa me dice un día, no, vení para acá y lo vamos a hablar ahora. Y como en casa mando yo, le digo, bueno, está bien, vamos a hablarlo ahora. Y me dijo, no vamos a levantarnos de esta silla hasta que no resolvamos este tema. Y nos vamos a pedir perdón, vamos a orar y hoy vamos a resolver este tema. Porque si lo seguimos postergando, esto nos va a seguir lastimando. Entonces nos pedimos perdón y cerramos esa puerta. Y esto no significa que no volvimos a discutir, pero por lo menos por ese tema no volvimos a discutir. Y eso es sanar, y eso es un perdón genuino, y eso es un perdón verdadero. ¿Sabes qué? Si vos necesitas el perdón, hay batallas que no podés evitar. A veces hay ciertas batallas que las queremos evadir y que las queremos evitar, pero tarde o temprano se nos viene a cobrar esa deuda que nos quedó ahí pendiente. La falta de perdón enferma el cuerpo. La falta de perdón enferma el espíritu. Y lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios es perdonar con una expectativa equivocada. ¿Y a qué me refiero con una expectativa equivocada? Primero y principal, perdonar con una expectativa equivocada significa la típica frase, yo perdono pero no olvido. ¿Viste cuando vos decís, pastor, yo lo perdono, pero que Dios no permita que me lo cruce? Lo perdono, pero que el Señor lo mande al Polo Sur. Porque no lo quiero ver o no la quiero ver. Yo perdono, pero no olvido. ¿Y sabes qué es perdonar? Perdonar es olvidar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando Cristo perdona nuestros pecados, los olvida. Y es impresionante esto de cómo un Dios omnipotente, omnisciente, un Dios todopoderoso, de repente tiene la capacidad de elegir olvidar algo. Y nosotros a veces elegimos recordar lo que nos lastimó, lo que nos dañó, las cosas que nos hicieron mal, las heridas en el alma y en el corazón. Déjame decirte que perdonar es una decisión y no hay oración, ni unción, ni pastor que te pueda ayudar si no tomas la decisión de perdonar. Perdonar no es una acción, sino una decisión. Bueno, cuando el Señor quiera que me dé la capacidad de perdonar, no, ese primer paso lo tenés que dar vos. Pero yo no hice nada, da el primer paso. Deja el orgullo de lado, porque a veces no hay nada en juego más que nuestro propio orgullo. Y tenemos que aprender a pedir perdón. A veces perdonamos con soberbia en nuestro corazón. ¿Y cómo es perdonar con soberbia? No perdonamos de corazón. Ah, pastor, yo no le hice nada. Este es re sensible o esta es re sensible. Bueno, está bien, le voy a pedir perdón. Mirá, si por casualidad te sentiste ofendido, aunque no fue mi intención, pero bueno, aunque sé que tengo razón, pero bueno, si te sentiste ofendido, te perdono, para que no se escuche, ¿no? A veces el perdón no es de corazón. El mismo Jesús le dijo a los escribas y los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es genuino. Y cuando el perdón no es genuino, sigue dañando y sigue lastimando. Y lastima más porque ahora el pecado es doble. Al perdón se le suma la mentira o el autoengaño. Y nos lastima mucho más. El perdón tampoco es una cuestión de decir un día, perdoné, ya está, me olvidé, listo, en el nombre de Jesús perdono. No.
Hay heridas en nuestro corazón que son profundas, que lastimaron, que convivieron quizás años con nosotros y conviven años con nosotros. Y el enemigo va a pelear para que esa herida siga abierta. El perdón es algo de todos los días. De ir a la presencia de Dios todos los días. Y decirle al Señor, Señor, yo necesito perdonar. Van a venir situaciones que te recuerden ese momento. Van a venir cosas que te den bronca. Y hoy hablábamos de perdonar con la expectativa equivocada. Otra cosa de perdonar con la expectativa equivocada es perdonar a los demás para que cambien. Y preste mucha atención con esto, porque el 90% de las personas fallan el perdón con esto. Pastor, no lo perdono más porque lo perdoné 2 o 3 veces y me lo sigue haciendo. Lo perdoné o la perdoné y sigue siendo un desastre todavía. ¿Sabes qué? Hay personas que quizás nunca cambien. Y te voy a decir algo, Dios te va a mandar a perdonar a personas que quizás nunca van a cambiar. Dios te va a mandar quizás a perdonar a personas que sabes que te van a seguir lastimando, pero tu corazón ya tiene que estar blindado. Eso es lo lindo del perdón, que te van a seguir lastimando, pero vos ya perdonaste. Te van a querer lastimar, pero vos ya perdonaste. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo hace unos años atrás en un entrenamiento militar me puse por primera vez un chaleco antibalas. Y los chalecos antibalas tienen la capacidad, o sea, cubren solamente hasta acá. Y yo me lo había puesto por primera vez y le digo al instructor, me tocó un chaleco chiquitito, me queda como un top, le digo, me queda toda la panza al aire. Y me dice, no, quédate tranquilo. Me dice, los chalecos son hasta ahí. Me dice, porque el resto del cuerpo, ante un ataque, puede sanar con facilidad, me dice. Pero el chaleco antibalas protege los órganos principales, como el corazón y los pulmones. Y cuando vos decidís blindar el corazón y los pulmones, con todo lo demás te podemos atender. Dice, te hacemos un torniquete, intervenimos rápidamente y quizás podemos llegar a ayudarte. Hay más posibilidades de que vivas, pero el corazón y los pulmones es lo más preciado. Y hay que blindarlo. Y dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuánto tenemos que cuidar el corazón? Te voy a decir algo de parte de Dios. ¿Sabes cuántos momentos lindos te estás perdiendo por la falta de perdón? ¿Sabes cuántas personas maravillosas te estás perdiendo por la falta de perdón? Yo tuve que perdonar a personas en mi familia que nunca cambiaron. Y antes me lastimaban y ahora trabajan el doble porque se esfuerzan más para lastimarme. Pero un día tomé la decisión de perdonarlos. Y hay gente de mi familia que me dice, no vamos a ir a lo de fulanito porque es un desastre y siempre empieza a hablar mal y siempre nos trata mal y no podemos compartir. Y yo hablando con mi esposa el otro día le digo, vamos a ir. Y vamos a pasar un buen momento. Y cuando fulanito empiece con sus problemas, con sus cosas y nos empieza a echar en cara cosas, vamos a seguir comiendo y vamos a hacer cuenta que no escuchamos nada. Así que nos sentamos en la mesa, nos comimos todo, dejamos a fulanito con su rencor, nos comimos el asado, saludamos, le dimos un abrazo, le dijimos te quiero mucho, después le pedimos perdón al Señor por mentir. Y disfrutamos de un hermoso momento, porque tomamos la decisión de perdonar, independientemente de lo que la otra persona piense o haga. Nosotros decidimos resolver y decidimos perdonar. A veces la falta de perdón es tan imperceptible. Hoy hablábamos de cómo la falta de perdón enferma el cuerpo, enferma la mente, enferma el espíritu, enferma el corazón. Déjenme decirles algo que la falta de perdón enferma y yo no sabía que enfermaba. Y me enteré hace muy poquito tiempo. Hace unos meses atrás tuvimos que resolver con mi esposa una situación, no entre nosotros, sino una situación con otra persona que nos había dañado y nos había lastimado mucho. Y la resolvimos. Tomamos las decisiones correctas, actuamos como cristianos, actuamos como pastores, pero no perdonamos. O yo por lo menos no había perdonado esa área.
Y ¿sabes qué? Comenzamos a notar que había ciertos problemas desde hace años en nuestras finanzas. Y me daba mucha bronca porque yo, aparte de ser pastor, tengo mi trabajo secular, que ser pastor es un trabajo, pero yo tengo mi trabajo secular. Y mi esposa trabaja y trabajamos muchas horas y tratamos de no tener deudas y somos ordenados con nuestras finanzas. Pero sin embargo, había un problema donde siempre queríamos salir de una deuda y parecía que entrábamos en otra, o que se rompía algo, o que pasaba algo en la familia y teníamos que poner dinero, y pasaba siempre algo y nuestras finanzas estaban atadas. Y uno puede decir: pastor, ¿qué tiene que ver la finanza con la falta de perdón? No tiene absolutamente nada que ver. Y yo me puse a orar y me puse a reprender al diablo y me puse a reprender todo espíritu de deuda y lo que nos estaba pasando en las finanzas, y ataba y desataba en el nombre de Jesús, y con lo que menos lo asociaba es con el perdón. Y el Señor me lleva la palabra a algo tan simple, no se puede creer, pero algo tan sencillo como el Padre Nuestro. Y me pongo a leer el Padre Nuestro y empiezo a leer en diferentes versiones de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera 1960, y es increíble cuando la Biblia habla de perdonar a los que nos ofenden. Pero me sorprende que una versión dice: perdona a los que nos ofenden, y otra dice: perdona nuestras deudas. Es increíble que la palabra de Dios asocia la deuda con la falta de perdón. Hay gente que hasta las finanzas tiene atada por falta de perdón. ¿Y sabe qué? Comencé a perdonar, comencé a ir a la presencia de Dios, comencé a sanar, y nuestras finanzas comenzaron a levantarse. Y el Señor nos empezó a bendecir y se empezaron a romper maldiciones financieras. Pudimos salir de las deudas, pudimos ahorrar, pudimos invertir, cosas que no habíamos hecho durante mucho tiempo. Y estábamos atados. ¿Cuántas cosas a veces las queremos evadir por otro lado, menos por donde Dios nos dice que tiene que ser? Porque la falta de perdón requiere confrontarnos con nosotros mismos. Requiere morir al ego, requiere morir al orgullo, requiere morir a un montón de cosas. Nunca me voy a olvidar hace años atrás cuando una persona me lastimó de manera injusta, públicamente, arriba de un púlpito. Me humilló, dijo algo muy feo acerca de mí, que era mentira y que era injusto. Y me sentí mal por eso, y yo fui a hablar con mi pastor para que mi pastor me defienda. Y no me voy a olvidar más, mi pastor lo que hizo fue pegarme un puñetazo así en el hombro, ¡pac! Me hizo. Yo le digo: ¿qué hace? Encima que te estoy contando lo que me pasó. Me dice: ¿te dolió? Sí, le digo: me dolió. Eso porque no estás muerto, me dice. El muerto no siente. El muerto no se ofende. El muerto no tiene ningún tipo de dolor ni ningún tipo de rencor. Y cuando Pablo decía: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque él dice: yo moría en mis emociones. Pastor, yo trato de hacer las cosas bien, pero pasa que fulanito me saca lo peor de mí. Pero dice la Biblia que cuando el árbol es bueno no puede dar malos frutos. Cuando damos malos frutos es porque eso está dentro de nuestro corazón todavía. Y te voy a decir algo: Dios permite la injusticia a veces para que broten los frutos malos. Dice la Biblia: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque brote alguna raíz de amargura. A veces no nos damos cuenta, pero las raíces están ahí abajo. Yo he conocido personas que hicieron grandes construcciones y abajo de la tierra, donde no se veía, había raíces. ¿Y sabés qué hicieron las raíces? Comenzaron a levantar la construcción. Y comenzaron a derribar las paredes, comenzaron a tirar todo, porque aunque se había cortado el árbol, había raíces abajo todavía. Y hay gente que perdona, pero no saca las raíces, entonces construye arriba de eso, construye arriba de la falta de perdón. Y le fue mal en el matrimonio y no perdonó y dice: bueno, ya está, me casé de vuelta en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Todos los fracasos del matrimonio anterior vienen al matrimonio nuevo. Y las raíces comienzan a levantar y comienzan a lastimar, porque no se perdonó y porque no se arrancó de raíz lo que se tenía que arrancar.
Hay gente que construye un negocio y no sanó y no aprendió un montón de cosas y no perdonó, entonces vuelve a fracasar en su negocio actual. Y cuando fracasamos en algo por la falta de perdón, es el doble de frustración, porque empezamos a creer que Dios no nos ama. Empezamos a creer que Dios no está con nosotros. Pero en realidad lo que tenés que hacer es perdonar. Lo que crees que se soluciona con ayuno, lo que crees que se soluciona con oración, diezmando o ofrendando, se soluciona perdonando. Se soluciona perdonando. Hay acciones que tenemos que perdonar, hay cosas que tenemos que perdonar, situaciones que nos lastimaron. Dios desea hacer todas las cosas nuevas, pero ya no permitas que la falta de perdón sea un impedimento para tu crecimiento espiritual. Hay gente que tiene ministerios detenidos, sueños detenidos, planes de Dios detenidos, que nunca puede avanzar. El matrimonio está trabado, la familia está trabada, el ministerio está trabado. No saben por qué y se ponen a orar y a reprender, pero no perdonan. Es tiempo de atacar las cosas que están ahí mal de raíz y comenzar a sacar, comenzar a limpiar. Hoy el Espíritu Santo va a hacer un trasplante de corazón. Hoy Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Yo creo en el nombre de Jesús que enfermedades físicas van a ser sanas. Creo que deudas van a ser perdonadas. Creo que proyectos que estaban muertos van a ser resucitados. Pero hay que perdonar. Perdonar es soltar. Perdonar es no volver a levantar del piso lo que tanto me dañó y lo que tanto me lastimó. Hay que aprender a soltar. Yo quiero que te puedas poner de pie por un momento.